en la ley 27.541, que es la ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, que fue sancionada el 21 de diciembre del 2019. Nosotros tenemos que tener en cuenta para esta charla el material que debemos consultar. Por supuesto que hay mucho otro material que tenemos que ver, pero fundamentalmente este es el material que tenemos que tener en cuenta. La ley número 23.966 del impuesto sobre los bienes personales, de fecha 1 de agosto del 91, esta fue una ley que se hizo, la ley dice que es de emergencia, pero todo lo que es de emergencia termina siendo permanente en el tiempo. Se hizo el reordenamiento y también hubo modificaciones a la ley. Esta ley tiene vigencia hasta el año 2022. Tenemos que tener en cuenta también la ley número 27.480 de fecha 21 de diciembre del 2018, que reformó la ley de impuestos sobre los bienes personales, y por último la ley 27.541, que es la que nos va a ocupar en esta charla, de fecha 21 de diciembre del 2019, que está contemplado la reforma de la ley en el capítulo quinto, artículos 28 a 31. Tenemos que tener en cuenta el decreto número 127, que es el reglamento del impuesto sobre los bienes personales, de fecha 9 de febrero del 96, y sus modificaciones, pero este reglamento no ha sido modificado últimamente, tomando en cuenta las reformas a la ley. Tenemos que leer y ver los decretos número 99 de fecha 27 de diciembre del 2019, el decreto 116 de fecha 29 de enero del 2020, que modificó el decreto 99, y el decreto 330 de fecha 1 de abril del 2020. Tenemos que tener en cuenta también la resolución general número 2151 de fecha 31 de octubre de 2006, que es la que contempla cómo se debe presentar la declaración del impuesto sobre los bienes personales y también el cálculo de los anticipos. El material a consultar también se complementa con la resolución general 4673 emitida por la FIP con fecha 6 de febrero del 2020, la resolución general número 4691 también de la FIP de fecha 1 de abril del 2020. Tenemos que ver la resolución general número 828 de la Comisión Nacional de Valores de fecha 9 de marzo del 2020, y el Banco Central de la República Argentina emitió las comunicaciones A6893 del 7 de febrero del 2020, la comunicación B11952 de fecha 14 de febrero del 2020 y la comunicación A6941 de fecha 19 de marzo del 2020. Por supuesto, además tenemos que consultar otro material para que nos ayude a entender esta reforma a la ley. Las principales modificaciones que se hicieron a la ley del impuesto sobre los bienes personales fueron las siguientes. Primero tenemos que saber que estas modificaciones se aplican únicamente para los años 2019 y 2020. Acuérdense que el impuesto sobre los bienes personales se aplica de una manera instantánea. Es un impuesto instantáneo que grava los bienes que poseen las personas humanas y las asociaciones indivisas al 31 de diciembre de cada año. Quiere decir que esta ley se refiere a los años 2019 y 2020. 31 de diciembre del 2019 y 31 de diciembre del 2020. No se define qué pasará después del año 2020, es decir, tenemos una incógnita y no se sabe nada que va a pasar después del 31 de diciembre del 2020. En realidad no sabemos lo que va a pasar en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, pero menos sabemos después de diciembre qué va a pasar con esta ley.
Esta ley también establece una escala y una tabla del impuesto. Hablamos de una escala para gravar los bienes del país y una tabla para gravar los bienes del exterior. ¿Por qué hablamos de una escala y por qué hablamos de una tabla? Hablamos de una escala porque es una escala que grava por tramos, es decir, es una tasa progresiva, mientras que hablamos de una tabla para los bienes del exterior porque es una tasa que es proporcional. Ya posteriormente la vamos a explicar, la vamos a ver y vamos a explicar cómo se aplica. Muchos, muchos sostenían de que eran dos impuestos, un impuesto que grava los bienes del país y un impuesto que grava los bienes del exterior. Sin embargo, tenemos que aclarar que se trata de un solo impuesto, que es el impuesto que grava los bienes personales, que aplican dos tasas diferentes para bienes del país y una tasa para bienes del exterior, pero se suman, se consolidan y se pagará en un solo monto. En la ley del año 2018, la ley 27480, se estableció una escala que gravaba todos los bienes del país y también los bienes del exterior. Esa escala nunca fue aplicada y no está vigente. Esa escala fue reemplazada por la escala de la ley 27541, que por supuesto aumentó las tasas aplicables a los bienes. Esta escala solamente se va a aplicar a los bienes del país. También tenemos que se reemplaza la tasa proporcional que se venía aplicando hasta el año 2018. En el año 2016 era el 0,75, en el 2017 el 0,50, en el 2018 0,25, según lo establecido en la ley 27260 de fecha 22 de julio del año 2016, que fue la famosa ley de blanqueo de capitales o sinceramiento fiscal que estableció estas alícuotas, o sea, que la ley del impuesto sobre los bienes personales iba a reducir la alícuota hasta el año 2018 y luego se iba a derogar esta ley. Sin embargo, está vivita y coleando y esta ley, como dijimos, va a estar vigente hasta el año 2022 y probablemente se prorrogue su vigencia, como se hace con todas las leyes que tienen su, digamos, vigencia determinada, pero después se termina prorrogando. Como dijimos, esta escala es una tasa progresiva y esta escala es la que seguidamente vamos a ver. Fíjense en la escala. La escala que grava los bienes del país, cuidado, bienes del país, de 0 a 3 millones, vamos a aplicar una tasa del 0,50%. De 3 millones a 6 millones 500 mil, vamos a aplicar una alícuota del 0,75%. De 6 millones 500 a 18 vamos a aplicar una alícuota del 1% y por encima de los 18 millones de pesos, la alícuota va a ser el 1,25. Esta escala es muy parecida a la que aplicamos en la ley del impuesto a las ganancias, donde ustedes van a ver que tenemos un monto fijo al cual le tenemos que sumar un porcentaje sobre el monto gravable menos el monto que aparece en la última columna. Es decir, se va a aplicar la alícuota, la tasa sobre el excedente entre el monto gravable y el monto que aparece en la última columna de esta escala. Les incluí en esta presentación, les incluí en esta charla, en esta presentación que les estamos haciendo, una escala que elaboré con un sustraendo. Esta es una forma mucho más fácil de calcular el impuesto, donde ustedes van a aplicar un porcentaje sobre el monto grabado por el impuesto,
y le van a quitar el sustraendo. De esa manera vamos a obtener el impuesto determinado y ese impuesto determinado va a ser igual al que obtendremos en el caso de aplicar la tabla que está en la transparencia anterior. Ya vamos a aplicar las dos formas de calcular el impuesto y ustedes van a poder practicar con ello. Y si tienen dudas, por favor, me hacen las preguntas correspondientes o me escriben y les contestamos la consulta y le damos su respuesta a sus dudas. Otra de las modificaciones que se dieron es de que se delega en el Ejecutivo Nacional, es decir, la ley le da la potestad al Ejecutivo Nacional para que a través de un decreto presidencial por un lapso limitado, o sea que limitó la potestad del Ejecutivo Nacional por los años 2019 y 2020, es decir, hasta el año 2020, y le delega la facultad de fijar alícuotas diferenciales superiores hasta en un 100% de las alícuotas de la escala que grava los bienes del país, a ser aplicables a los bienes del exterior. Es decir, el Ejecutivo podría aumentar la alícuota máxima que está en la escala que grava los bienes del país, que es 1,25, y lo multiplicamos por 2 para que me dé 2,50. Sin embargo, el Ejecutivo tuvo piedad con los contribuyentes y dejó la tasa máxima en un 2,25. Ya lo vamos a ver en la tabla que grava los bienes del exterior. Y también se coloca en la ley y de disminuirla, es decir, se puede aplicar una alícuota diferencial superior hasta un 100% y de disminuirla para el caso en que los activos financieros situados en el exterior, aquí hay un error en la redacción, debe decir sobre todos los bienes del exterior, es decir, se graban todos los bienes del exterior, no solamente los activos financieros, sino todos los bienes del exterior, incluyendo los activos financieros. ¿En qué caso va a disminuirla? En caso de verificarse la repatriación. Repatriación significa de que yo tengo que traer dinero del exterior, es decir, dinero porque tengo dinero en un banco o dinero porque lo obtengo de la realización de activos financieros como serían acciones, bonos, títulos, etc. Supuesto en el que podrá fijar la magnitud de la devolución de hasta el monto oportunamente ingresado. Este artículo está muy mal redactado, hay errores de redacción y también hay errores porque confunde sobre todo con el tema de la devolución. No sé qué nos van a devolver y posteriormente les voy a tratar de explicar en qué consiste esa devolución de impuestos en el caso de que el contribuyente haya pagado de más. Esto es muy complicado, pedirle una devolución a la AFIP, porque nos va a devolver con dinero de menor poder adquisitivo producto de la inflación. El Ejecutivo Nacional toma este mandato que le da la ley, es decir, se delega para aumentar la alícuota sobre los bienes del exterior y a disminuirla en caso de que se hiciera la repatriación, y a través del decreto 99 de fecha 27 de diciembre del 2019 elabora la tabla para gravar los bienes del exterior, es decir, aumenta las alícuotas que se aplican sobre los bienes del país. Aquí tenemos la tabla para grabar los bienes del exterior, vuelvo a insistir, hablamos de escala para los bienes del país, hablamos de tabla para los bienes del exterior. La escala para los bienes del país es una escala progresiva, mientras que esta tabla es una tabla proporcional. Y aquí tenemos que aclarar lo siguiente. Para saber en qué porcentaje de la tabla voy a estar,
tengo que tomar el valor de todos los bienes del país, todos los bienes del país y todos los bienes del exterior. Entonces, si yo tengo bienes del país y del exterior hasta 3 millones, aplico 0,70%. Si tengo bienes 3 millones, más de 3 millones, pero menos de 6.500, aplico 1,20. Si tengo más de 6.500, pero menos de 18, aplico 1,80%. Y si tengo más de 18 millones, voy a pagar el 2,25%. Pero estos porcentajes, ojo, cuidado, se aplican sobre los bienes del exterior, exclusivamente sobre los bienes del exterior. Para aplicar la tasa, voy a sumar los bienes del país y los bienes del exterior, pero la tasa se aplica a los bienes del exterior únicamente. Ya lo vamos a explicar y vamos a hacer un ejercicio práctico bastante, digamos, completo para que ustedes puedan ver cómo se aplican las escalas, la escala y la tabla. Muy importante entonces, muy importante. Conclusión. La escala que graba los bienes del país es una tasa progresiva que se aplica por tramos. La tabla que graba los bienes del exterior es una tasa proporcional que se aplica cuando la suma de los bienes del país y los bienes del exterior alcancen los montos establecidos en la tabla. La tasa que se aplicará se determinará sobre el monto de la totalidad de los bienes que posee el contribuyente y los bienes del país y los bienes del exterior. Pero hay que aclarar que esa tasa se aplica solamente, exclusivamente y únicamente sobre los bienes del exterior. Ya vamos a hacer ejercicios. Aquí tenemos una nota muy importante. Por este motivo, la ley 27.541 menciona la escala para los bienes del país y el decreto 99 del año 2019 menciona la tabla para los bienes del exterior. Muy importante también que la tabla que graba los bienes del exterior establece que el porcentaje se determinará tomando en cuenta el valor total de los bienes del país y los bienes del exterior, sin restar el mínimo no imponible, según la interpretación que hizo la FIP en una reunión que sostuvo con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA. Criterio con el cual no estamos de acuerdo, sin embargo, el criterio de la FIP es que no se descuenta el mínimo no imponible, que es de 2 millones de pesos para el año 2019. Después vamos a hacer un ejemplo sobre esto y lo vamos a explicar un poquito más. No se preocupen. La pregunta que surge es, si son los bienes sujetos al impuesto o tenemos que sumarle los bienes exentos, cuando tenemos que buscar la alícuota que corresponde, si tenemos que tomar todos los bienes que posee el contribuyente o solamente aquellos que están sujetos a impuesto o tenemos que incluir los exentos. Nuestra opinión y la opinión de los especialistas en la materia se inclinan por considerar el valor de los bienes sujetos al impuesto, sin tomar en cuenta los depósitos a plazo fijo, las cuentas de ahorro, inmuebles rurales, entre otros, o las acciones o participaciones de empresas locales que están sujetos al pago del impuesto por las empresas emisoras de esas acciones por el valor patrimonial proporcional y se graban con una tasa del 0,50 cuando estas empresas locales estén actuando como responsables sustitutos. ¿Por qué decimos que es una tasa del 0,50? Porque también la ley 27.541 incrementó la tasa que aplican los responsables o que aplicarán los responsables sustitutos sobre el valor de las acciones. Del 0,25 se incrementó al 0,50%. También debemos aclarar que se toma el valor de los bienes sujetos al impuesto sin restar el mínimo no imponible, que asciende para el año 2019 a la suma de 2 millones de pesos. No estamos de acuerdo, como lo dijimos, con esta interpretación de la FIP y les explico por qué. Vamos a dar un ejemplo.
Si tenemos bienes en el país y bienes del exterior sujetos al impuesto que suman 19 millones de pesos. Si le restamos el mínimo no imponible de 2 millones, el monto gravable sujeto a impuesto sería 17 millones y pagaríamos sobre los bienes del exterior la tasa del 1,80%. Si no le restamos el mínimo no imponible y nos quedamos en los 19, pagaríamos 2,25. Esto es una trampita de la FIP y nos aplican el 2,25 en vez de el 1,80, que debería ser lo que corresponde de acuerdo a nuestra interpretación y a nuestra opinión personal. También la ley establece que el mínimo no imponible, su aplicación, se aplica en primer lugar a los valores de los bienes del país. Y si hay un excedente de esos 2 millones, se van a aplicar al valor de los bienes del exterior. Esto no sé si tiene mucha importancia porque yo me imagino que las personas que tienen bienes en el exterior también tienen bienes en el país y en el país los bienes que posee deben de sumar más que los 2 millones de pesos. Tenemos que aclarar que esta ley, la reforma de la ley, se refiere a las personas humanas residentes en el país y las sucesiones indivisas radicadas en el país. Fíjense que ya no hablamos de domiciliadas, como dice la ley, no toma el criterio de domicilio, sino que la ley ahora toma el criterio de residente, residente de acuerdo a lo que establece la ley del impuesto a las ganancias en sus artículos 116 en adelante. Antes del reordenamiento era el artículo 119, ahora es el 116 por el reordenamiento que se hizo en el mes de diciembre del 2019. ¿Qué significa una persona humana residente en el país o residente en el exterior? De acuerdo a las normas de la ley del impuesto a las ganancias, no residente es aquella persona que reside en el exterior por más de un año o que obtenga o que tenga la residencia permanente en el exterior. Por ejemplo, un argentino residente en el país, domiciliado en el país, se va al exterior, se domicilia en el exterior y permanece en el exterior por más de un año. En ese momento pasa a ser no residente. O obtiene la residencia permanente en el exterior de acuerdo a las leyes de ese país extranjero. En ese caso, el contribuyente va a declarar únicamente sobre los bienes situados en la República Argentina y no pagará sobre los bienes que están en el exterior. Ustedes saben que la ley hasta este momento decía que el que era domiciliado pagaba sobre los bienes del país y del exterior, el que era no domiciliado pagaba sobre los bienes únicamente del país. Ahora hablamos de residente. Por supuesto que la AFIP ha puesto los ojos en muchos contribuyentes argentinos que están domiciliados en el país o que son residentes del país y que se fueron al exterior tratando de no pagar el impuesto sobre los bienes del exterior y obteniendo la residencia en el exterior. Por ejemplo, se van al Uruguay donde solicitan la residencia permanente que el Uruguay otorga de una forma, digamos, bastante fácil, ¿no? Y también hablamos de las sucesiones indivisas, no hablamos de residentes ni hablamos de domiciliadas, sino que radicadas, la palabra es radicadas en el país. Aquí tenemos que saber que se cambió el criterio de residencia, como dijimos, por el criterio de domicilio, y en el artículo 10 del decreto 99 hay un error también de redacción donde se refiere a las personas humanas como domiciliadas, cuando ya debería de decir de que es una persona humana
residente. Ahí hay un error también en la redacción del artículo 10 del decreto 99, ustedes lo pueden revisar y van a ver el error. Señores, la ley me dice que el Ejecutivo Nacional tiene la potestad de aumentar la alícuota para los bienes del exterior y reducirla, es decir, reducirla en el caso de que el contribuyente haga la repatriación de activos financieros situados en el exterior al 31 de diciembre del 2019. Entonces, hay un beneficio de no pagar el impuesto con la tasa incrementada sobre los bienes del exterior. ¿De qué manera? Cuando el contribuyente proceda a repatriar el producto de la realización de activos financieros situados en el exterior al 31 de diciembre del 2019. Cuando habla de realización, estamos hablando de la realización de activos financieros que no sean dinero en efectivo, porque el dinero en efectivo no hay que realizarlo. No vamos a vender dólares por dólares en el exterior. Simplemente, si tenemos dólares en una cuenta bancaria, la traemos al país y procedemos a cumplir con la repatriación. Pero la realización se refiere a otros activos financieros como ser acciones, bonos, títulos, créditos, etcétera. Y tendrán estos contribuyentes que procedan a repatriar los activos financieros, tendrán el beneficio de pagar el impuesto sobre los bienes del país y sobre los bienes del exterior con la escala aplicable a los bienes del país. En este caso, no se aplicará la tabla que grava los bienes del exterior. Cuando hablamos de repatriar activos financieros del exterior, la ley define activos financieros del exterior, la tenencia de moneda extranjera, ya hablamos de dinero colocado en los bancos, participaciones societarias y equivalentes, títulos, valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones en todo tipo de entidades, sociedades o empresas unipersonales constituidas en el exterior, instrumentos financieros o títulos, valores tales como bonos, obligaciones negociables, etcétera, y créditos y demás derechos en el exterior. ¿Sí? O sea que lo que pretende el Ejecutivo Nacional, el gobierno argentino, es que la gente, los contribuyentes, para evitar el pago de una tasa diferencial sobre los bienes del exterior, traigan dinero al país y de esa manera poder contar con divisas. Es decir, el gobierno necesita dinero y entonces de esta manera va a obtener divisas que van a entrar al país y se van a quedar en los bancos. Temas por aclarar. Tenemos que aclarar lo siguiente. Los títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, Provincial y que se encuentren situados en el exterior se consideran como bienes del país. Es decir, no entran para la repatriación. Consideramos que nos preguntamos, ¿entran para la repatriación o no entran para la repatriación? Estos son bienes del país. Los valores negociables emitidos por entes domiciliados en el país que se encuentren situados en el exterior se consideran bienes del país también. Y las acciones emitidas por empresas domiciliadas en el país y que están situadas en el exterior se consideran también bienes del país, como ser los ADR, por ejemplo, YPF, alpargatas, etc. Los ADR son acciones de empresas domiciliadas en el país que cotizan y que están situadas en el exterior. Tenemos que preguntar si esto también entra para la repatriación. Los depósitos de moneda extranjera efectuados en banco del exterior también se consideran como activos financieros, pero la ley, ustedes saben, que le da otro tratamiento. No lo considera como bienes del exterior, lo considera como bienes del país, porque si yo deposito dentro de los 30 días anteriores al 31 de diciembre, es decir, en el mes de diciembre, hago un depósito en el exterior, eso se considera como un bien del país. Y también ustedes saben que la ley establece que cuando tenemos una cuenta en el exterior en un banco,
tenemos que sacar el saldo promedio de todo el año y ese saldo promedio de todo el año se va a considerar como bienes del exterior. Y la diferencia entre ese saldo promedio y el saldo al 31 de diciembre se va a considerar como bienes del país. Entonces aquí, con esto, con todo esto que les estoy explicando, surge la pregunta, ¿podemos considerar estos valores que son considerados bienes del país como activos financieros situados en el exterior al 31 de diciembre del 2019?